Mi pasión por el audio hi-fi me llevó a crear este espacio. Analicemos juntos la última tecnología. Generalmente, cuando hablamos de dar un salto de calidad en el sonido que escuchamos todos los días, hay como una especie de resignación, ¿no? Sí, total. Es como si... O sea, es como si te dijeran que para pasar de esos parlantes genéricos de plástico que vienen con la compu, o no sé, esa barra de sonido súper delgada frente a la tele. Claro, las típicas. Sí, que para pasar de eso a algo que suene realmente decente, tienes que, pues, vender un riñón o hipotecar la casa. Es que, a ver, durante décadas el audio de alta fidelidad ha sido tratado casi como un club de campo exclusivo, ¿verdad? Totalmente. Si no tenías miles de dólares para gastar en componentes separados... o cables del grosor de una manguera. Sí. Y amplificadores gigantes que te calientan toda la sala, pues la industria te cerraba la puerta en la cara. Pero luego pruebas los equipos de los que vamos a hablar hoy en este análisis a fondo y es otra cosa. Es una locura. Es literal como si te hubieras quitado unos tapones de algodón de los oídos. Uf, sí. Que ni siquiera sabías que tenías puestos. De repente todo se vuelve nítido, o sea... Puedes escuchar detalles. Exacto. Puedes escuchar cómo resbala el dedo del guitarrista por la cuerda, la acústica... O la respiración del cantante justo antes del coro. Es impresionante. Y hoy vamos a desarmar cómo la ingeniería electroacústica moderna, pues, hackeó la física del sonido para darnos esta calidad audiófila a precios que, la verdad, dan risa. Dan mucha risa. Estamos hablando del fenómeno Chi-Fi. Chinese High Fidelity. Y ojo, no estamos hablando de que simplemente se fabrica en China. Claro. Porque, seamos sinceros, el 90% de la electrónica mundial se ensambla ahí, ¿no? Sí, casi todo. Lo revolucionario aquí es el diseño electroacústico propio. O sea, revistas históricas que antes ignoraban cualquier cosa que no tuviera una etiqueta de precio europea o norteamericana. Revistas como What Hi-Fi, Stereophile. The Absolute Sound también. Exacto. The Absolute Sound, Hi-Fi News, Stereo Sound. Sí. Todas se han tenido que rendir ante la evidencia empírica que ven en sus propios laboratorios de pruebas. Y para armar el rompecabezas hoy, destilamos las reseñas y todas esas mediciones técnicas de esas publicaciones. Y además nos metimos de cabeza en los debates más intensos de Reddit para trazar una cuenta regresiva con los 5 mejores parlantes Chi-Fi de bajo costo. Me encanta. Pero, a ver, antes de entrar al número 5, necesito que me expliques algo vital, porque leí muchísimo sobre un problema físico que estos equipos solucionan. Ok. Algo que le llaman, alineación de fase. Ah, claro. ¿Qué es esto y por qué arruina el sonido de los parlantes baratos? Bueno, piensa en cómo está construido cualquier parlante económico de 2 vías. Ok. Tienes un transductor pequeño en la parte superior para los sonidos agudos, ¿no? El tweeter. Sí. Y justo debajo tienes un cono más grande para los graves, que es el woofer. El problema es físico. La cúpula del tweeter suele estar montada un poco más adelante que el fondo cónico del woofer. O sea, a ver si entiendo. Si los miro de perfil, sí, el punto exacto desde donde sale el sonido agudo está un par de centímetros más cerca de mi cara que el grave. Exactamente. Y recuerda que el sonido viaja a unos 343 metros por segundo. Ya. Si la onda del sonido agudo sale físicamente más cerca de tu oído que la del sonido grave, pues no llegan al mismo tiempo. No te llegan al mismo tiempo. Hablamos de una diferencia de fracciones de milisegundo. Pero, o sea, en acústica, eso es una eternidad. Wow. Cuando esas ondas se solapan en el aire, a destiempo, chocan y se cancelan entre sí. Ah. Esa es la temida cancelación de fase. Entiendo. El sonido llega sucio, como, digamos, borroso. Y tradicionalmente, para arreglar esto, yo he visto que las marcas carísimas construyen como gabinetes de madera escalonados, ¿no? Claro, sí. Como empujando el tweeter físicamente hacia atrás para que quede alineado. Exacto. Pero hacer esa carpintería tan compleja, pues cuesta una fortuna. Cuesta muchísimo en manufactura, sí. Pero aquí es donde entra la genialidad del Chi-Fi. A ver. En lugar de hacer gabinetes escalonados, que son súper complejos, usan geometría básica y matemáticas. Ok. Primero, inclinan todo el frente del parlante hacia atrás. Unos, no sé, entre 7 y 10 grados. Ya. Y segundo,
Usan procesamiento digital, los famosos chips DSP o procesamiento digital de señales. Ujú. En lugar de alinear físicamente los conos, retrasan digitalmente la señal eléctrica que va al Twitter. No me digas. Sí, unas fracciones de milisegundo. Es como si le dijeran al agudo, espera un instante a que arranque el grave. Espérate, para frenarte ahí. Sí, ¿Me estás diciendo que en lugar de gastar miles de dólares en carpintería compleja, para alinear los componentes, simplemente escribieron unas líneas de código y le dieron una pequeña patada hacia atrás a la caja de madera? suena trampa, lo sé, Sí. pero acústicamente funciona a la perfección. Estás reemplazando mecánica súper costosa con algoritmos y silicio. Me vuela la cabeza. Y esto de inclinar la caja nos lleva directo al primer equipo que logró colarse en nuestra lista. Bien. En el quinto puesto, un clásico que se niega a morir, el Edifier R1770 BTS. Uf, sí, un clásico total. Nacionalidad china, por supuesto, y lo puedes encontrar por unos $159. Muy accesible. Súper. Y visualmente, si te lo imaginas en un escritorio, la verdad engaña muchísimo. Tienen unos paneles laterales con un vinilo que imita madera de nogal muy elegante. Ujú, Tienen exactamente esa inclinación de 10 grados hacia arriba de la que hablábamos. exacto. Y unos diales en el costado para ajustar volumen y tono. Sí. A nivel técnico declaran 66 watts RMS totales, Ujú. un tweeter de seda y un woofer hecho de un material llamado Nomex. Ah, el Nome. Sí, de 4 pulgadas. Pero, a ver, más allá de esta, digamos, lista del supermercado de los componentes, Claro. ¿por qué la revista What Hi-Fi siempre los tiene ahí en sus listas de recomendados? Es por su firma sonora, especialmente en las distancias cortas. Ok, Esa inclinación de 10 grados no solo arregla la fase, como dijimos, sino que si tienes estos parlantes en un escritorio de trabajo, apunta el tweeter directamente a tus oídos. claro. Si el parlante fuera totalmente recto, Sí, el agudo chocaría contra la madera de tu mesa y rebotaría hacia tu cara, ensuciado todo. ensuciando todo el sonido. Sí, el Edifier proyecta por encima de la mesa. Ya. Logra una calidez en los rangos medios brutal. O sea, las voces suenan súper articuladas para algo que cuesta menos de $200. Claro, pero, a ver, revisando los subreddits de audio, me encontré con gente que literal les salta la yugular. Uy, Hay usuarios que dicen que los bajos del Edifier son embarrados, que retumban demasiado y tapan el resto de la música. ya, he visto esos comentarios. Y yo me pregunto, a ver, ¿esto es un defecto real de fábrica? ¿O es que en Internet a la gente le encanta quejarse porque, no sé, no suenan como un equipo de $3,000? Pues, mira, no es esnobismo. Tienen razón. ¿En serio? Sí, pero hay que entender la física detrás de eso. El R1700 tiene un puerto reflex delantero, Ese agujero que se ve en el frente. ese mero. El agujero que ves en el frente. El aire que mueve el woofer por dentro escapa por ahí para reforzar los graves. Ok. El tema es que en este diseño acústico en particular se crea una resonancia, como una pequeña joroba entre los 100 y los 150 hercios. Ah, Es un truco muy común en realidad, como inflar artificialmente esa zona del medio grave ya. para engañar a tu oído y hacerte creer que el parlante es más grande de lo que realmente es. Claro, es el típico efecto de sonido de discoteca barata, ¿no? Exacto. Cuando entra una línea de bajo súper rápida en una canción de rock, esa frecuencia como que se descontrola y se traga la voz del cantante. Totalmente. Pero, y aquí viene lo bueno, los ingenieros de Edifier implementaron una solución inteligentísima. A ver. Y por eso en este top estamos analizando la variante que termina con la letra S minúscula. El R7700BT. Esa S significa que tiene una salida para un subwoofer externo. Ok. Y aquí está la magia. El circuito no solo envía señal al subwoofer. Cuando conectas el cable, ¿Sí? el procesador interno lo detecta y automáticamente corta las frecuencias de los Edifier por debajo de los 90 hercios. Ah, wow. O sea, le quitas el peso de los graves profundos al parlante pequeño. Exacto, le cortas el ancla.
Qué buena analogía. De repente ese pequeño cono de Nomex de 4 pulgadas ya no tiene que hacer el esfuerzo físico tan violento de reproducir bajos profundos. Claro. Su movimiento se vuelve mucho más corto y preciso. Al liberarlo de esa carga mecánica, el rango medio se limpia de forma espectacular. Wow. Los transitorios, que son, digamos, los ataques rápidos de los instrumentos como el golpe de una caja de batería, se vuelven cristalinos. O sea, resolvieron una limitación física, delegando el trabajo pesado a través de la electrónica. Brillante. ¡Brillante! Ahora, si el problema del Edifier era lidiar con el tamaño de su caja para controlar los graves, ¿qué pasa cuando, literal, ni siquiera tienes espacio para una caja mediana en tu escritorio? Ese es un buen reto. Sí, y eso nos lleva al número 4 de nuestra lista, el FIO SP3BT. Uf, un desafío de ingeniería fascinante. Cuestan unos $349. Sí. Y visualmente, pues parecen sacados de una nave espacial. Son unos micromonitores redondos, ínfimos. Muy chiquitos, sí. Los woofers tienen una textura de fibra de carbono trenzada visible. Preciosos. Un puerto trasero que parece, no sé, una letra S. Y vienen montados sobre unas bases de silicona líquida que les dan esos famosos 7 grados de inclinación. Exacto. Y a nivel de números, son biamplificados, 80 watts RMS, un woofer miniatura de 3 pulgadas y media y Bluetooth 5.0 con aptX y LDAC. O sea, pura potencia. Sí, pero, a ver, yo los veo y pienso, una caja que pesa menos de 2 kilos no puede tener graves. O sea, es físicamente imposible sin que suene a secador de pelo. Es que el enemigo número 1 de la miniaturización extrema es justamente eso, el ruido de turbulencia. Ya. Si quieres sacar graves reales de una caja tan pequeña, el woofer tiene que empujar aire hacia atrás con muchísima fuerza. Claro. Y ese aire tiene que salir por el puerto trasero. ¿Verdad? Si el tubo es recto y corto, el aire sale disparado y genera ese soplido súper molesto, el famoso chuffing que le dicen en inglés. Ah, sí, sí. Lo que hizo FIO fue literalmente inventar un conducto interno en forma de S con deflectores. Deflectores, como en los tubos de escape de los autos deportivos. La mismísima lógica. Al hacer el tubo en forma de S, lo que hacen es incrementar artificialmente la distancia que tiene que recorrer el aire dentro de esa caja enana. Ok. Entonces, bajan la velocidad del flujo de aire. El resultado final es que logran bajar a 65 hercios de forma súper controlada. ¡Wow! Sin ningún tipo de soplido mecánico. Es literalmente como si hubieran metido el motor de un auto de Fórmula 1 en el chasis de un kart de golf, o sea. Totalmente. Y quiero detenerme un segundo en el material, el cono. Fibra de carbono pura. Mencioné que se ve el trenzado. Y digo, si tienes un motor tan potente empujando aire comprimido en una caja tan pequeña, la presión interna debe ser monstruosa. Gigante, sí. Si usaran, no sé, pulpa de papel normal como en los parlantes antiguos, ¿Se doblaría? se rompe. Se rompería, sí. El cono perdería su forma cónica durante el impacto, lo que genera distorsión armónica. Y ahí es donde entra la fibra de carbono. Aporta una rigidez estructural extrema, pesando casi nada. Claro. Se mueve como un pistón perfecto. Estamos hablando de tecnología aeroespacial que, hace 20 años solo veías en parlantes de $10,000. Sí. Y hoy está en un equipo de escritorio de 350. Increíble. Ahora, pasemos a un escenario distinto. A ver. Digamos que no tienes espacio en el escritorio y quieres poner el parlante en un estante de tu living. Uy. Históricamente hacer eso es un crimen acústico, ¿verdad? Sí, un dolor de cabeza para los ingenieros. Pero eso nos lleva, curiosamente, al número 3 de la lista. Un equipo que está diseñado para, literal, usar tus propios muebles como parte de su ingeniería. El Eversolo C10. ¡Qué maravilla! Eversol es una marca china súper respetada por sus transmisores digitales de red de altísima gama. Y este es, digamos, su primer experimento serio con altavoces. Y vaya experimento, cuestan $499. Y su aspecto es totalmente radical en comparación a los demás. Sí, es muy distinto. Es un cubo negro mate, perfecto, simétrico, minimalista, o sea, sin botones, con rejillas magnéticas. Y ojo, un detalle técnico crucial para quien nos escucha. A ver. Es el único modelo pasivo del top 5. Ah, buen punto. Es decir, lo conectas a la pared
y no prende. Exacto. Necesitas comprar un amplificador externo sí o sí. Recomiendan uno de 25 a 100 watts. Sí. Ficha técnica rápida. Sensibilidad altísima de 90.5 decibelios a 6 ohmios. Un tweeter de seda y un woofer de pulpa de papel de 5 pulgadas y cuarto. Ajá. Pero quiero ir directo al diseño estructural de la caja, porque mide exactamente 290 por 290 por 180 milímetros. ¿Por qué esas medidas tan específicas? Lo fascinante aquí es que están diseñados para encajar al milímetro. O sea, sin que sobre ni falte un centímetro. ¿Dónde? Dentro de los famosos muebles de estantería Kallax de IKEA. A ver, espérate. Si yo agarro un parlante normal, cualquiera, Sí, y lo meto encajonado en un estante cerrado, suena espantoso. totalmente. El sonido rebota dentro de la madera del mueble, resuena, hace un efecto de eco como, no sé, como si cantaran dentro de una cueva. ¿Cómo Eversolo hace esto a propósito y le sale bien? Porque ellos revierten el problema acústico. Lo que tú describes pasa porque los parlantes normales tienen huecos alrededor cuando los metes en un estante. ¿No? Claro, no ocupan todo el espacio. Exacto. Entonces la onda de sonido envuelve la caja, rebota en el fondo y regresa sucia. Ya. Al hacer que el Eversolo encaje tan milimétricamente en el Kallax, sin dejar espacios, utilizan las paredes del mueble de IKEA como si fueran pantallas acústicas infinitas virtuales. Wow. Pantallas acústicas infinitas. Eso suena, no sé, magia negra de marketing para cobrarte más. Suena. Tradúceme eso a la vida real, por favor. A ver, imagínate que tiras una piedra en un estanque. ¿Ok? Las ondas en el agua se expanden en todas direcciones, en 360 grados. ¿Sí? Si pones un parlante solo en medio de una mesa, las frecuencias graves hacen exactamente lo mismo. Se escapan por los lados y por detrás de la caja. O sea, pierdes energía. Claro, se dispersa. Exacto. Pero al encajar el Eversolo herméticamente en el nicho de este estante, las paredes de madera del mueble bloquean esa expansión trasera. Actúan como un embudo gigante que obliga a toda esa energía acústica a viajar directamente hacia adelante, hacia ti. Wow. O sea, aumentan brutalmente la eficiencia en los graves usando tu propio librero como un amplificador acústico pasivo. Eso es diseño inteligente, la verdad. Y lo que reportan en Stereophile y otros críticos es que el motor electromagnético de este bicho es tan rápido que crea una escena sonora holográfica. Esa es la palabra que usan, sí. Dicen que cierras los ojos y los instrumentos parecen, no sé, flotar tridimensionalmente en el aire del cuarto. No parece que el sonido salga de las cajas de madera, como que desaparecen acústicamente. Y lograr eso sin tener que separar los parlantes 2 metros de la pared trasera de la habitación. Que es lo típico. Que es la regla número 1 de la alta fidelidad clásica. Sí. Pues eso es lo que dejó a la industria rascándose la cabeza con Eversolo. Increíble. Pero bueno, digamos que si tienes espacio. Ok. Que no quieres esconder los parlantes en un mueble y que quieres algo con amplificador integrado para enchufar el celular o la compu y listo. Lo más práctico. Vamos a escalar, entonces, en potencia bruta y componentes electrónicos premium. Y llegamos a la posición número 2. A ver. El Edifier S2000 MK3. Este es el peso pesado. Literal y figurativamente. Cuestan unos $400 y visualmente exigen atención. Tienen unos paneles laterales de madera real lacada súper gruesos. Son imponentes. Sí. Cuentan con una pantalla OLED pequeñita en el frontal y en lugar de un tweeter de cúpula redonda normal, tienen un rectángulo metálico. Sí, eso llama mucho la atención. Es un sistema triamplificado de 130 watts RMS, con un DAC de la marca Burr Brown y chips DSP de Texas Instruments. Pura calidad. Y pesa casi 20 kilos el par. Arranquemos por la electrónica. Ok. Normalmente dentro de un parlante pasivo hay como una placa con bobinas de cobre y condensadores enormes para separar los graves de los agudos, ¿cierto? Exacto. El famoso filtro crossover mecánico. Ese. El amplificador manda toda la canción entera y ese filtro físico se encarga de separar las frecuencias altas y bajas. Ya. El problema es que esos componentes de cobre y cerámica chupan mucha energía, se calientan Y causan distorsión. y causan distorsión en el punto de cruce, ¿sí? Lo que hace el Edifier S2000 es usar 2 chips de computadora, los DSP de Texas Instruments, para dividir las frecuencias de la canción de manera matemática antes de que llegue al amplificador. O sea, el chip lee el código digital del archivo de audio.
Separa los ceros y unos que corresponden a la voz de los que corresponden al bajo y los manda a amplificadores separados. Así es, no hay pérdida de energía por calor mecánico. ¡Qué locura! Y todo ese poder va a parar, entre otras cosas, a ese tweeter rectangular que mencionaste. Ah, sí, el metálico. Es un tweeter de diafragma plano. A diferencia de las cúpulas de seda tradicionales que empujan el aire desde el centro, un diafragma plano tiene el circuito impreso por toda la superficie. O sea, se mueve de manera completamente uniforme. Ya. Como una pared que avanza y retrocede. Entiendo. O sea, responde muchísimo más rápido a la corriente. Exacto. Su velocidad para arrancar y frenar en seco es tremenda. ¡Wow! Por eso puede subir hasta los 40.000 hercios sin distorsión y tiene certificación oficial Hi-Res. Sí, de hecho leí en Trusted Reviews que los elogian constantemente por su modo monitor, Ah, sí. que apaga todas las ecualizaciones comerciales y te entrega el sonido plano y crudo tal como se grabó en el estudio. Es una joya. Pero quiero volver a un número que mencioné rapidísimo y que para mí es el secreto de este equipo. A ver. Los 20 kilos de peso. Los oyentes podrían pensar, no sé, qué fastidio mover 20 kilos de parlantes en una mudanza, ¿no? Uf, sí, te rompes la espalda. Sí, pero esos paneles gruesos de madera real lacada no son estética pura. Es masa. ¿Qué pasa cuando tienes un woofer de aluminio pateando bajos con 130 watts de potencia en una caja ligera? Pues la caja vibra, tiembla como una maraca. Exacto. Y esa vibración de la madera se mezcla con la música ensuciando todo el sonido. Especialmente las voces humanas, ¿no? Sí, se vuelven súper opacas. Y con el Edifier, esa masa gigante de madera pesada absorbe toda la energía cinética. O sea, el gabinete es completamente inerte. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque por eso ves a este modelo colarse en los foros de Reddit más elitistas. Sí, los he visto. Es el parlante de entrada que calla a los críticos porque demuestra que un equipo activo chino te puede dar transparencia audiófila pura. Totalmente. Lo cual nos deja con una pregunta obligada. ¿Cuál? A ver, si el S2000 MK3 tiene amplificadores independientes, procesadores de Texas Instruments, conversores digitales Bear Brown de alta gama, tecnología de diafragma plano y gabinetes antivibración, ¿qué demonios tiene que tener un parlante para destronarlo y llevarse el número 1 absoluto en revistas como The Absolute Sound? Bueno, damas y caballeros, llegamos a la cumbre. Venga. El rey absoluto, número 1, el Hibiswans M200 MK3 Plus. ¡Wow! Ese Plus al final indica su versión más moderna. Sí. Cuestan alrededor de $450 directamente desde China. Y la estética de esto, de verdad, grita el lujo clásico por todos lados. Son hermosos. No es una caja cuadrada. El gabinete es asimétrico, inclinado agresivamente. Y está flanqueado por unos paneles extra gruesos de madera maciza natural, tallados por maquinaria de control numérico. CNC, exacto. Al frente tiene perillas analógicas doradas. Es precioso. Y adentro, 120 watts RMS. Tweeter hecho de una fibra natural alemana muy exótica. Sí, de 1.1 pulgadas. Woofer de 5 pulgadas y cuarto de largo recorrido. Y un DAC que decodifica 32 bits a 384 kHz. A nivel industria, la serie M200 de Hibiswans no es un parlante más. ¿No? Es el benchmark. O sea, es la vara de medir del prestigio electroacústico de Asia. Entiendo. Arranquemos por el caparazón. La madera maciza que mencionaste tiene 12 milímetros de grosor. ¡Wow! Es como intentar hacer vibrar un bloque de granito. Es el cero absoluto de la resonancia mecánica. Y leí en los laboratorios de prueba que arreglan un problema gravísimo que sufren casi todos los parlantes cuando haces una fiesta en casa. La compresión dinámica. Ah, sí. Que tú le subes el volumen al máximo y de repente el bajo deja de pegar fuerte y se escucha ahogado, ¿verdad? Exacto. Eso pasa porque el aire no puede escapar lo suficientemente rápido por el puerto trasero y crea como un tapón de presión. Claro. El Swan lo que hizo fue rediseñar el tubo de escape interno, creando un difusor con apertura arqueada. Ah, ok. Basado en aerodinámica fluida. Al eliminar ese flujo turbulento, no importa qué tan brutal sea la exigencia de volumen de los amplificadores monolíticos que tiene adentro, Sí. los graves siguen golpeando con la mismita velocidad y textura que a volumen bajo. O sea, no se ahogan nunca. ¡Qué maravilla!
Y hablemos un segundo del cerebro de la operación, ese DAC Bohr Brown. Importantísimo. Para que nadie se quede atrás, el DAC es como el traductor. Es el chip que toma el archivo digital de Spotify o Tidal, lleno de ceros y unos, y lo convierte en voltaje eléctrico. En voltaje analógico que mueve la bocina física. Exacto. Y que este parlante tenga un DAC de 32 bits a 384 kHz. A ver, para que se entienda. Es como pasar de ver un videojuego que va a 30 cuadros por segundo a uno que corre a 400 cuadros por segundo. Gran analogía. La cantidad de información que se traduce en microsegundos es absurda. Esa densidad de información es lo que permite recuperar sutilezas extremas. Claro. El eco natural de la habitación donde se grabó la batería, la respiración del saxofonista. Detalles milimétricos. Exacto. Las revistas especializadas le otorgan el primer lugar porque logra lo que ellos llaman transparencia tímbrica insuperable en esta franja de precios. Transparencia tímbrica insuperable. Se lo digo directo a quien nos escuche en su living ahora mismo, ¿eh? Si alguna vez soñaste con sentarte en tu sillón, cerrar los ojos y sentir la experiencia estéreo genuina de tener a la banda tocando enfrente de ti. Y sin tener que armar un sistema del tamaño de una heladera, ¿no? Exacto, ni sacar un préstamo bancario. El M200 MK3 Plus es literalmente la cima de la montaña. Es un fierro total. Sí. Si damos un paso atrás y analizamos todo lo que hemos explorado hoy con estos 5 equipos, vemos 3 pilares fundamentales en esta revolución del Chi-Fi. A ver, resúmelo. Primero, la sustitución astuta de la mecánica compleja por el código digital y los algoritmos DSP. O sea, resolver problemas de acústica con software. Fascinante. Segundo, el efecto cascada de los materiales, ¿no? La fibra de carbono y los diafragmas planos empujados desde los equipos de miles de dólares hacia el segmento de entrada. Que ahora son súper accesibles. Exacto. Y tercero, la comprensión de que la física manda, o sea, inyectando masa y madera densa para aniquilar la resonancia donde antes, por ese precio, pues solo te daban plástico hueco. Totalmente de acuerdo. Y todo ese avance brutal me deja pensando en algo, una idea que quiero dejarle a todos los que nos están escuchando para que le den una vuelta. A ver. Hoy vimos cómo los algoritmos, los chips y el procesamiento digital ya están arreglando las fallas físicas del tamaño, de la fase y la reflexión. Y lo hacen asombrosamente bien. Sí, Entonces, viendo lo rápido que avanza esto, llegará el punto de inflexión en que la forma de la caja de madera, el tamaño del buffer y los materiales acústicos dejen de importar por completo. Uy, qué buena pregunta. Un futuro donde te vendan un cubo de plástico de $10, pero la inteligencia artificial y el procesamiento digital manipulen las ondas sonoras en el aire pero tan perfectamente que logren una ilusión acústica indistinguible de un equipo de $1 millón. Sería una locura. Pues ahí se las dejo. La próxima vez que te sientes a escuchar tu canción favorita y sientas que los músicos están ahí en la habitación contigo, pregúntate si lo que te emociona es la física pura, empujando el aire, o si simplemente estás escuchando un código genialmente programado. Hasta la próxima.